Bien, buenas noches a todos los que están conectados vía Zoom y también a los que están conectados vía Facebook. En principio, esta presentación trata sobre uno de los principales cambios que enfrenta la guía del PMBOK en esta 7ª edición. Tuve el agrado de participar en el comité de revisión, en ambos comités de revisión en realidad, porque se formaron dos grupos, uno que revisó el estándar, que es los principios básicamente, y otro grupo que revisó la guía. A diferencia de las versiones anteriores del PMBOK en que se tenía el estándar y la guía en un solo documento y se publicaba todo junto, en esta edición se hizo un cambio y se lanzó primero el estándar, que son los que ya se realizó el exposure draft en los primeros meses del año. Y la guía, por los principios de la gestión de proyectos, primero tenemos que entender un poco de por qué ese cambio, cuál es el motivo. Para muchas personas esto ha sido un cambio radical, para algunas personas era un cambio difícil de entender, para otras era difícil de implementar. Tradicionalmente hemos tenido un esquema de gestión de proyectos basado en procesos. Teníamos los grupos de procesos y teníamos las áreas de conocimiento, cada una de ellas con sus entradas, herramientas y con sus salidas. Y eso cambia. Pero la razón del cambio es después de un análisis detallado de todo el equipo que ha venido desarrollando el cambio, basado en lo que requiere la nueva industria, por decirlo de alguna forma. En el mundo lo único constante es el cambio. Y como les mencionaba en la presentación, la gestión de proyectos no puede ser la excepción. La gestión de proyectos necesita también adaptarse a los nuevos esquemas de trabajo, a las nuevas necesidades, a la complejidad aún más creciente que viene apareciendo en los últimos años. Quisiera hacerles una pregunta y quisiera que me fueran respondiendo por el chat para tener al menos una idea. ¿Cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de revisar el draft de los principios de la gestión de proyectos que se publicó a principios de año? Ahí veo algunos nombres conocidos en el chat, muchos que no lo han leído, no pude, tampoco. Por el Facebook también pueden participar. Bueno, la mayoría de los que están respondiendo parece que no lo llegaron a leer. Bien. Quería saber para profundizar un poquito más en lo que tiene en sí los cambios. La razón principal para ir a un enfoque de principios es el hecho de que en el mundo actual nos encontramos ya con diferentes enfoques de gestión. Podemos tener lo que llamamos la gestión tradicional, aunque esa palabra no me gusta y en unos minutos les voy a explicar, de proyectos ágil. Y quizás en la mayoría de los casos no tengamos ni lo uno ni lo otro, sino que tengamos una gestión híbrida. La razón para pensar en un enfoque en principios es pensar que no importa si tú quieres hacer una gestión más tradicional, quieres hacer una gestión ágil o quieres hacer una gestión híbrida, los principios apliquen para todos los enfoques. Con el enfoque que tenía hasta ahora la guía, era muy fácil adaptarla a un esquema más tradicional orientado a los procesos. Con la 6ª edición se hicieron adaptaciones para tratar de enfocarlo mejor al enfoque ágil.
pero todavía no era completa la integración. Entonces, hay algo que desde hace varios años yo he venido promoviendo dentro del ámbito de la gestión de proyectos. Y es ese concepto justamente que les decía de gestión de proyectos tradicional versus ágil. A mi modo de ver, nunca existió una gestión de proyectos tradicional ni una gestión de proyectos puramente ágil. Simplemente existe gestión de proyectos como idea general. Para gestionar el proyecto puedes utilizar uno u otro enfoque, al igual que podrías utilizar uno u otro modelo. Lo que busca este cambio es justamente uniformizar este tema y que podamos hablar de gestión de proyectos sin amarrarnos a un enfoque específico. Y cuando les dije que esa palabra tradicional no me gustaba, y de hecho ese comentario lo llevé hasta el grupo de elaboración de la guía del PMBOK, y esta palabra tradicional no la van a encontrar en el PMBOK en la 7ª edición. Porque en vez de utilizar estas palabras que podrían llevar a un sesgo orientado a alguna metodología o forma de trabajo particular, se decidió utilizar estos otros dos términos, que son más generales, un enfoque predictivo y un enfoque adaptativo. El enfoque de procesos que se tenía en las primeras versiones de la guía del PMBOK no es otra cosa que un enfoque predictivo, un enfoque que trata de planificar a detalle las cosas y tratar de hacerle frente a los riesgos, elaborando los planes de respuesta, planes de contingencia, etc. Versus el enfoque adaptativo, que está más enfocado en las personas, está más enfocado en la adaptación al cambio, está más enfocado en construir el producto y no en la documentación, en fin, principios que están plasmados en el manifiesto ágil, sin amarrarnos a ninguna metodología en particular. ¿Por qué es importante esto? Porque los principios están alineados a buscar justamente esta separación de los enfoques específicos. Y aquí hay una nota importante que puede haberse malinterpretado en algunos casos. El cambio que se está haciendo para orientarlo a principios no significa que no se pueda trabajar con enfoque de procesos. Desde un punto de vista de auditoría, basado en el nuevo enfoque de la guía del PMBOK, significaría garantizar que cumples los principios. Si lo vas a hacer con un enfoque de procesos, cumple. Si lo vas a hacer con un enfoque más adaptativo, también cumple. Lo importante es que puedas garantizar que cumples los principios. Este grafiquito circuló durante un buen tiempo, antes incluso de que se publicara el draft, y la verdad es que es un gráfico bastante bueno para hacer una comparación entre la 6ª edición y la 7ª edición. Uno de los cambios, por supuesto, es el paso de las áreas de conocimiento que veníamos conociendo, las 10 áreas, a un enfoque de dominios. Pero de lo que hemos venido a hablar el día de hoy es, y ahí podemos identificar 12 principios. Yo me he permitido agruparlos en 2 bloques, en 3 en realidad. El bloque verde, que son los principios relacionados al factor humano dentro de la gestión de proyectos. Y esto tiene un valor muy importante, porque durante un buen tiempo se decía que un amigo
Vicente Granadino, que fue presidente del capítulo. Implícitamente, pero en la guía quizás no se apreciaba tan claramente esa necesidad. Con la aparición de los principios, ponemos mucho énfasis en el factor humano, cosa que PMI ya viene promoviendo y que anunció incluso con el cambio del examen PMP. ¿Me pueden confirmar si están habiendo problemas de audio? Porque veo por lo menos 2 o 3 comentarios que dicen que se está entrecortando. Bueno, hay algunos que se está entrecortando y otros que no. A ver, voy a apagar el video. Yo creo que con eso puede, creo que con eso puede mejorar un poco el audio. Ok, entonces les decía que estos principios están divididos, a mi modo de ver, en 2 o hasta 3 bloques, donde el primer bloque está más relacionado al factor humano. Ahí tenemos un tema que podríamos traducir como la responsabilidad, el trabajo en equipo, la gestión de los interesados y el liderazgo. Por el otro lado, tenemos los aspectos más técnicos y estratégicos, que tiene que ver con la generación de valor, el pensamiento holístico, la personalización del esquema de gestión, el manejo de la calidad, la complejidad, el manejo de oportunidades y riesgos, la adaptabilidad y resiliencia, y uno que en verdad me dio mucho gusto que al final se incluyera dentro de los principios, que es el principio de la habilitación del cambio o change management. Y este lo he puesto de un color diferente, porque la gestión del cambio tiene un componente técnico, pero también tiene un componente humano, y el componente humano tiene mayor peso dentro de lo que es gestión de cambio. Y PMI ya venía hablando de este tema desde hace un tiempo cuando publicó su guía relacionada a la gestión del cambio. Entonces, cada uno de estos principios juega un rol clave en la gestión de proyectos. Y la verdad es que ya los veníamos implementando. Si ustedes analizan los principios de la gestión de proyectos, se van a dar cuenta de que en muchos casos no es algo absolutamente nuevo. Es algo que ya veníamos haciendo en muchas formas. Lo único que hemos hecho al implementar este cambio es formalizar algo que ya sabíamos, que la gestión de proyectos implica elementos clave que han sido plasmados en los principios. La gestión de proyectos es un tema muy amplio, que abarca muchas cosas, muchas técnicas, muchas herramientas. Y sin embargo, cuando analizamos lo que es gestión de proyectos, solo con ese término, podemos caer en pensar en el ciclo de vida de un proyecto. Es decir, inicia cuando tenemos la necesidad, termina cuando entregamos el proyecto o el producto. Pero la verdad es que desde un punto de vista de generar valor, necesitamos ir más allá. Y es ahí donde hablamos del concepto de Project Delivery. El Project Delivery es un concepto más amplio, pero incluye a la gestión de proyectos.
Entonces, en vez de hablar de entradas, herramientas, técnicas, salidas, en vez de entrar en salidas, queremos hablar de outcomes. Es decir, en vez de output, hablar de outcome. Y el outcome es mucho más importante porque el outcome está relacionado justo con el valor que genera el resultado del proyecto. Todo proyecto debe iniciarse porque genera valor a la organización. Y todo el seguimiento del proyecto debería ir enlazado a ver que las actividades que realicemos apunten a generar ese resultado que el negocio necesita y no solamente al producto que el proyecto va a generar. De ahí podemos analizar cada uno de los principios de la gestión de proyectos y en lo que resta de esta presentación los invito a ir escribiendo cualquier pregunta que les surja sobre cada uno de los principios para ir manejando esto como un pequeño diálogo. Ya sea en el chat del Zoom. Y eso no es otra cosa que actuar responsablemente, tener ética, tener integridad, lealtad, mientras se mantiene también el cumplimiento de las regulaciones tanto internas como externas. Vamos teniendo ahí una pregunta en el chat que pregunta si los outcomes son entregables del proyecto y del producto. Los outcomes van más allá que el entregable del proyecto y del producto. El outcome es lo que se espera lograr con el producto del proyecto. En gestión estratégica, con respecto a este principio, hay una visión de la teoría de la gente versus la teoría del stewardship. La teoría de la gente significa que las personas tienen sus propios intereses y que en realidad no le importa mucho los objetivos de la empresa. Mientras que la teoría del stewardship implica que las personas quieren hacer las cosas correctas simplemente porque es lo correcto y porque sí les interesa el bienestar de la organización. Buscan alinear sus objetivos personales con los objetivos del proyecto. En ese sentido, este principio lo que busca es recordar que los project managers y todos los miembros del equipo deberían actuar con integridad, con ética, alineado, por supuesto, al código de ética de PMI que la mayoría debe conocer. Carmen pregunta si el outcome es el beneficio. Sí, podría considerarse de esa forma. O sea, al final, si yo hago un sistema de ventas como proyecto, el producto o el output finalmente es el sistema, pero el resultado, el outcome, puede estar asociado a ampliar las ventas, a mejorar el proceso o algún otro resultado. Entonces, este primer principio trata de eso, de que las personas deben actuar con responsabilidad y esto aplica en realidad a todos los interesados. Aplica al jefe de proyecto, por supuesto, aplica a los miembros del equipo, pero también deberíamos buscar lograr esto del lado del cliente. Al final de cuentas, el principio de cualquier negociación es actuar con respeto. Y en un proyecto, el respeto que se mantiene entre el cliente y el equipo de proyecto ayuda a mantener una relación que nos ayude a obtener finalmente el output, pero más que el output, el outcome que el proyecto debería cumplir. El siguiente principio está relacionado principalmente con el trabajo de equipo
y consiste en construir una cultura de responsabilidad y respeto. Los equipos de proyecto, nos dice este principio, están hechos de individuos que van a juntar sus habilidades colectivas, su conocimiento y su experiencia. Los equipos que trabajan colaborativamente pueden lograr un objetivo común o compartido de manera más eficaz y eficiente que los individuos que trabajan por sí mismos. Este principio llama al hecho de que el proyecto tiene un objetivo y este objetivo debe ser conocido por los miembros del equipo. Muchas veces, y esto lo he visto en consultorías relacionadas a empresas, las personas no tienen ni idea cuál es el aporte que están dando a la organización. Ese pequeño hecho de saber cómo tu aporte está ayudando a lograr el resultado del proyecto y cómo esto beneficia a la organización suele hacer que las personas se comprometan más con el resultado del proyecto. También tiene que ver mucho con la diferencia entre lo que es trabajo en equipo y trabajo en grupo. En algunos proyectos, a pesar de tener un grupo humano grande, lo que se tiene son trabajo en varios grupos. Cada persona o cada grupo pequeño hace su parte, luego buscan integrarla, pero no hay un trabajo solidario, no hay un trabajo de equipo buscando realmente tener un objetivo común. Y esto es algo que estaba presente en la guía del PMBOK hasta su quinta edición, bueno, en la sexta también. Se le ponía más énfasis en la quinta cuando hablábamos de recursos humanos. En la sexta pasamos a hablar de recursos en general. El tercer principio tiene que ver con lo que siempre hemos llamado gestión de interesados. Pero tenemos que gestionar a los interesados para que se posicionen. No es lo que piensan que necesitan, sino lo que realmente les puede servir. Y para eso tenemos que involucrar a los interesados de manera proactiva y a un nivel necesario para que contribuyan al éxito del proyecto. Por supuesto, esto está inmerso, así hablemos de gestión predictiva o gestión adaptativa. En la guía del PMBOK teníamos el área de gestión de interesados y se consideraba muy importante involucrar a los interesados para lograr el éxito del proyecto. Pregunta típica del examen era que un proyecto sea cancelado justamente porque un interesado clave no fue involucrado adecuadamente. En el enfoque ágil también se habla del involucramiento de los interesados al hablar que el cliente debe ser parte del equipo, debe trabajar como parte del equipo. De ahí nace el término Product Owner en el caso de la metodología Scrum. En general necesitamos trabajar estrategias adecuadas para involucrar a los interesados. Y dentro de esta línea, por supuesto, hay temas relacionados a mapear a los interesados. El catálogo de interesados es una herramienta clave definitivamente que se va a mantener. Poder mapearlos por su interés, por su poder o por alguna otra característica importante para poder hacer un análisis adecuado de interesados. Pero recordando que no se trata de hacer que se involucren, se trata que se comprometan. Y esto va tanto para los clientes como para los miembros del equipo. Entonces, estos tres principios, el tema de stewardship, el tema de equipos y el tema de interesados, son tres principios relacionados al factor humano y muy críticos para el desarrollo de los proyectos. De hecho, cuando dejamos de lado el factor humano, solemos tener grandes problemas en los proyectos. El último relacionado con el grupo humano que está un poco más adelante es el del liderazgo.
El cuarto principio es el enfocarse en el valor. Básicamente, la descripción nos dice que hay que continuamente evaluar y ajustar el alineamiento del proyecto a los objetivos de negocio y al valor esperado o deseado. Este está directamente relacionado con el outcome, con lograr ese beneficio, tomando algunas de las preguntas que están en el chat de Facebook. El outcome se relaciona directamente con el benefit realization o con la obtención de beneficios. En un enfoque de gestión ágil, una de las reglas incluía que si uno está desarrollando un sprint o una iteración, perdón, si uno está desarrollando un sprint o una iteración y se detecta que el objetivo del sprint ya no es válido o que eso ya no genera valor a la organización por algún motivo, simplemente se termina el sprint. De la misma manera, en gestión de proyectos, usualmente hemos dicho que un proyecto puede ser terminado porque termina con éxito, porque ya no hay recursos, o porque la necesidad desaparece. Entonces, el tema de valor siempre ha estado inmerso en la gestión de proyectos. Cierto que en los enfoques ágiles se le daba más énfasis al tema de valor, en el sentido de que se repetía continuamente esa palabra, pero la verdad es que esto ha estado inmerso en la gestión de proyectos todo el tiempo, con el enfoque que sea. De hecho, los reto que encuentren alguno de los 12 principios que no sea algo que ya hayan aplicado en la gestión de proyectos hasta el momento. La integridad, la ética, siempre ha estado enlazada al código de ética de PMI. El trabajo en equipo siempre ha sido un aspecto necesario desde el punto de vista del triángulo del talento, estaba en la sección del liderazgo. El comprometer a los interesados ha estado presente en la gestión de interesados. Y el enfocarse en valor siempre ha estado inmerso también, aunque aquí sí vale mencionar que para enfocarse en valor tenemos que pensar más allá del ciclo de vida del proyecto típico. Es decir, tenemos que pensar más allá de la entrega del producto. Tenemos que pensar desde el inicio en cuál es el resultado que la organización espera obtener. Tenemos que pensar en esto en un enfoque de gestión de portafolio, más que solamente gestión de proyectos. En general, el portafolio es una herramienta para implementar la estrategia entre las organizaciones. Y todo proyecto que se inicie debería nacer porque apoya a los objetivos de negocio. En otras palabras, va a generar un beneficio. Alrededor del proyecto en forma holística. Muchas veces el resultado de nuestros proyectos interactúa con otros sistemas, con otros proyectos, con otras variables, y tenemos que verlo de esa forma para poder responder esas interacciones, para saber que esas interacciones pueden convertirse también en riesgos o en oportunidades, para saber que la dinámica de los otros proyectos puede ser diferente a la forma en la que estamos llevando el nuestro, para saber que el contexto puede cambiar en cualquier momento. Y la visión holística es algo que también ya se mencionaba en el área de gestión de integración, en la guía del PMBOK. El control de cambios también es un elemento que se mencionaba en el proceso de control integrado de cambios. Lo cierto es que todos los proyectos cambian. Una de las características que mencionaba el manifiesto ágil era justamente que le daba la bienvenida a los cambios, se adaptaba a los cambios, porque en las condiciones actuales de incertidumbre, los proyectos pueden cambiar. Dependiendo de la industria, el nivel de incertidumbre puede ser mayor o menor. En el área tecnológica
ciertamente los proyectos suelen tener un nivel mayor de incertidumbre en muchos casos versus otras industrias. En proyectos de investigación el nivel de incertidumbre es altísimo. Entonces tenemos que saber adaptarnos. Y en este contexto en particular en el que vivimos con el COVID, hemos tenido que adaptarnos a circunstancias muy cambiantes y en tiempos récord. Con lo cual este principio está ampliamente representado en lo que hemos tenido que vivir los últimos meses y que todavía seguramente seguiremos viviendo un tiempo. Este es el principio que podríamos definir como liderazgo, el último principio del bloque humano. Motivar, influenciar, ser de coach y aprender. Dicho de otra forma, esto no es otra cosa que demostrar y adaptar tu estilo de liderazgo para soportar tanto a los individuos como a los equipos. Aquí es importante saber que las personas tenemos diferentes estilos de liderazgo, o al menos estilos de liderazgo preferidos distintos. Pero teniendo en cuenta este tema de interacción con otros sistemas, de adaptabilidad, tenemos que saber que un mismo estilo de liderazgo no es útil en todos los proyectos. Dependiendo del contexto, tendremos que utilizar un estilo de liderazgo diferente. Esto también tiene que ver con el principio de gestión de equipos, en el sentido de que el estilo de liderazgo que necesitan cierto equipo no es el mismo estilo de liderazgo que puede ser útil para otro equipo. Cuando hablamos de gestión ágil, muchas veces tendemos a buscar lo que son los equipos autogestionados. Y un equipo autogestionado es un equipo que no necesita que le digan cómo hacer las cosas. Simplemente necesita que le den lineamientos básicos. Esto puede estar asociado a factores como la madurez de las personas, la experiencia en el tipo de proyecto, la experiencia trabajando juntos, entre otras variables. Y este es un principio que también está relacionado a una pregunta que se ha venido haciendo durante los últimos años tras el crecimiento de la gestión ágil, que es si el rol del jefe de proyecto va a desaparecer o no. La verdad es que la respuesta a esa pregunta yo creo que es categóricamente no, el rol no va a desaparecer, pero sí tiene que evolucionar. Y este esquema de ir a principios es justamente una evolución. La evolución a veces duele, pero finalmente muestra resultados. Y estos resultados deberían ser positivos, de lo contrario no podemos hablar realmente de evolución. Entonces, este principio habla del rol del responsable del proyecto, project manager, gerente de proyecto, líder de proyecto, product owner o como sea que lo quieran llamar dependiendo del enfoque, por tomar una actitud de liderazgo adecuada y hacerle frente al contexto y a la situación cambiante que puedan darse dentro de un proyecto. Este otro principio, adaptar el enfoque de entrega del proyecto basado en el contexto, que tiene que ver con cambios, definitivamente, tiene que ver con diseñar el enfoque del proyecto de acuerdo al contexto específico, teniendo en cuenta sus objetivos, teniendo en cuenta los interesados, teniendo en cuenta el entorno, usando los procesos que sean adecuados. Esto se alinea nuevamente con el principio de generar valor. Como pueden ver, los principios están entrelazados entre sí, porque finalmente entre todos ellos marcan lo que es la gestión del proyecto. La idea, maximizar o me conviene más usar un enfoque ágil, orientado
a adaptarnos a los cambios y a responder rápidamente a las variaciones, o me conviene usar un enfoque híbrido. Si estoy en la industria de construcción, probablemente la mayoría va a preferir seguir con el enfoque de procesos, y como dije, eso es completamente válido. Algunos quizás querrán incluir algunas prácticas más orientadas a un enfoque adaptativo. A la inversa, si están en proyectos de tecnología, probablemente hay una tendencia a irnos hacia un enfoque más adaptativo. Y en algunos proyectos más grandes, quizás haya un enfoque hacia un esquema híbrido. Aquí hay una importante competencia del responsable del proyecto por definir cuál es el mejor enfoque. No es correcto bajo ninguna circunstancia decir que un enfoque predictivo o un enfoque adaptativo es malo. Ninguno de los dos es bueno ni malo. Simplemente son adecuados o no a un contexto específico. Si yo tengo una piedra y tengo un martillo, los dos me sirven para clavar un clavo en una pared, pero uno de los dos va a ser más adecuado. Luego está el principio de la calidad. Construir la calidad tanto en los procesos como en los productos. La definición de calidad es muy amplia. La ISO 9000 nos da una definición de calidad. Normas ISO específicas nos dan definiciones de calidad alineadas, pero un poco diferentes. La guía del PMBOK tenía el área de gestión de calidad. Y este principio de calidad es algo que también venimos haciendo siempre. Teníamos el área de gestión de calidad y teníamos primero los procesos de aseguramiento y control de calidad. En la sexta versión se cambió por gestión de calidad y control de calidad. Pero siempre hemos mantenido un enfoque en la calidad, tanto para los productos intermedios como para los productos finales. Y bajo la premisa de que la calidad del proceso influye en la calidad del producto, mantener una buena calidad en el proceso nos ayuda a obtener un producto de calidad. Y esto a su vez influye en la satisfacción del cliente. De ahí que este principio nos recuerda que tenemos que hacer de la calidad una forma de vida, una forma de trabajo, que tenemos que apuntar a cumplir con las especificaciones y a satisfacer la necesidad del cliente, que nuevamente se asocia a generar valor, porque finalmente satisfacer una necesidad del cliente no es otra cosa que generarle valor. Si nosotros cumplimos con las especificaciones de un producto, pero no le generamos ningún valor al cliente, no estamos haciendo nada útil. El siguiente es manejar la complejidad. Y aquí es importante recordar que la complejidad en un proyecto viene dada por múltiples fuentes, incluida los factores humanos. El comportamiento de los sistemas complejos o sistemas grandes, la ambigüedad en las especificaciones, la incertidumbre, los riesgos, el valor esperado y las variables típicas de la gestión del proyecto como el alcance, el cronograma, el presupuesto, los riesgos, la comunicación. Y en los últimos tiempos también tenemos que agregar una variable adicional a esa, que es la innovación y las tecnologías disruptivas. Los proyectos son cada vez más complejos, cada vez se enfrentan mayores desafíos debido a cualquiera de estas variables. En ese sentido tenemos que evaluar y trazar estrategias para hacerle frente a esta complejidad, de manera que los proyectos puedan navegar a través de esta complejidad, lo cual también se especifica en una de las guías que PMI sacó de Navigating Complexity. Este de aquí, de tratar las oportunidades y las amenazas, no es otra cosa que lo que siempre hemos visto de gestión de riesgos. Y el principio nos dice continuamente evaluar la exposición al riesgo, tanto de las oportunidades como de las amenazas, con el objetivo de aumentar maximizar la posibilidad de las oportunidades y minimizar el efecto negativo de las amenazas.
con lo cual maximizamos el valor, nuevamente esa palabra, del proyecto. El penúltimo es ser adaptable y resiliente. Construir adaptabilidad y resiliencia en la organización y en el equipo de proyecto ayuda a que el equipo se acomode a los cambios. Se recupere de problemas y pueda continuar con la base del proyecto. Este es un principio que tiene que ver con el siguiente, con gestión del cambio, como con la parte humana también. Una de las cosas que se maneja mucho en gestión del cambio es la capacidad de la organización Vamos a esperar a que vuelva a conectarse Luis. Al parecer tuvo un bajón en su conexión. Esperemos unos minutitos y regresa. En lo que se conecta Luis, vamos a pasarles un video de los beneficios que conlleva ser miembro del capítulo PMI Lima. De hecho, hoy tenemos 167 conectados en la plataforma Zoom, a los cuales agradecemos por su tiempo. Y también tenemos, bueno, otra tanta cantidad de 150 personas por la plataforma Facebook. En lo que Luis está cambiando de máquina, que bueno, ya está solucionando el problema de conexión, les queremos compartir el video de beneficios del capítulo. A ver, un minuto. Oh, bueno, ya está Luis entrando. Ahora retomamos con la exposición. Luis, ¿estás ahí? Te puse como co-host. Sí, ya está. Perfecto, retomamos. Ok, disculpen, justo estábamos hablando de ser adaptable, de ser resiliente y se cae la conexión. No fue a propósito, pero qué oportuno en este momento. Entonces, estábamos hablando de que este principio tiene que ver justamente con hacerle frente a los problemas, con mantener una actitud positiva, acomodarse a los cambios. En el momento en que estamos viviendo actualmente, hemos tenido que adaptarnos mucho a los cambios. Hemos tenido que enfrentar serios problemas en todos los proyectos probablemente que hayamos estado trabajando. Todas las industrias se vieron paralizadas de alguna manera y
estamos en un momento en el que tenemos que recuperarnos justamente de esa situación y continuar con los proyectos, reactivar la economía. Eso tiene que ver mucho justamente con esta capacidad de ser resiliente. Las organizaciones tienen que ser resilientes y las personas también. Y en esa línea está justamente el último principio que de alguna manera está relacionado con todos los anteriores también, que es habilitar el cambio para lograr esa visión futura esperada. En general, todo proyecto genera un cambio y todo cambio se hace a través de un proyecto. Así que en realidad la gestión del cambio es un componente integral de la gestión del proyecto. Ciertamente es algo un poquito más grande en el sentido de que no solamente involucra a la gente de gestión del proyecto, es un componente que requiere enlazarse con la gente de recursos humanos, con la gente de comunicación interna, pero es un componente que tiene que ir enlazado a la gestión del proyecto. ¿Se escucha? Ah, ya. Por un minuto pensé que no. Entonces, la gestión del cambio es un componente importante que PMI ya ha mencionado también en el guía en la guía que publicó sobre gestión del cambio, con una palabra clave que es sostenibilidad. Si no pensamos, si no trabajamos desde un punto de vista de gestión del cambio, el resultado del proyecto puede que nunca genere el outcome deseado. Es más, puede ser que entreguemos un producto que nunca sea utilizado. Y desde un punto de vista contractual podríamos decir, nosotros cumplimos con las especificaciones, ya me pagaron y genial. Pero desde un punto de vista de ver el estado futuro de la organización, tenemos que ver que eso que entregamos sea sostenible. Porque en general en todos los proyectos vamos a encontrarnos con gente que quiere sabotear el proyecto, con gente que está en contra del resultado, ya sea porque considera que realmente no es lo adecuado y tiene razones lógicas detrás de su posición, o por el contrario, son razones más psicológicas o son razones asociadas a agendas personales. Entonces, todos los principios de la gestión de proyecto finalmente apuntan a lograr un resultado que genere valor a la organización. Y para generar valor necesitamos hacer que el producto realmente sea utilizado, que el resultado del proyecto nos dé los resultados esperados. No hay ninguno de los principios que no esté inmerso en la gestión de proyectos, o mejor dicho, que no haya estado inmerso en la gestión de proyectos todo el tiempo. Somos éticos, sabemos que el trabajo en equipo es la clave para lograr resultados exitosos y que necesitamos el aporte de todos los miembros del equipo. El jefe de proyecto no puede ser el que sepa más de todo, ¿no? Steve Jobs lo decía cuando decía, yo no voy a contratar gente inteligente para decirles cómo hacer su trabajo, sino voy a contratar gente inteligente para que me ayuden a hacer mejor el trabajo. El tema de los interesados, que tiene que ver mucho además con comprender la cultura. Tanto el de equipos como el de interesados tiene que ver con comprender la cultura como un elemento clave. Si no comprendemos la cultura, no podemos gestionar adecuadamente el proyecto. Y la cultura es un elemento importante también para poder hacer gestión del cambio. Hay culturas orientadas a la innovación, orientadas a la calidad, que nos va a permitir muy fácil implementar prácticas orientadas a la calidad o prácticas orientadas al cambio. Pero hay otras culturas muy tradicionales en donde meter cambios va a ser difícil. Y en esas culturas, además, hacer el cambio de procesos a principios también va a ser más difícil. Entre más abierta la cultura al cambio, más fácil va a ser implementar estos. Y en las culturas más tradicionales, la clave de poder implementar estos principios es justamente hacer notar que los principios no son nuevos,
que siempre han estado inmersos en la gestión del proyecto. Que lo que intentamos con este cambio es sincerar lo que se ha venido haciendo en los últimos años y que sobre esta base de los principios uno pueda definir el esquema de trabajo que sea más adecuado. Sí, por supuesto, la comunicación también es un elemento clave, tanto para el principio del trabajo en equipo como de la gestión de los interesados. Y es uno de los pilares de una buena gestión del cambio. El enfoque en valor que ya mencionamos debe estar relacionado con el enfoque de portafolio. En otras palabras, debe alinearse con la estrategia. Y ahí hay un tema importante adicionalmente porque muchas organizaciones no tienen una estrategia documentada, pero todas las organizaciones tienen una estrategia en la mente del dueño, por lo menos. Y al momento de definir los proyectos deberíamos tener en cuenta esa estrategia. Mi trabajo de tesis doctoral, de hecho, estuvo orientado a gestión de portafolios y en el proceso que estaba realizando, encontré a muchas organizaciones que decían tener ciertos objetivos y hacían exactamente lo contrario al momento de que definían los proyectos. No es algo nuevo realmente. La interacción de los sistemas con la visión holística, el liderazgo, el enfoque, la calidad, la complejidad, los riesgos. Nada de esto en realidad es nuevo. Y si lo estoy repitiendo varias veces es porque en realidad esta es la clave de entender los principios. La clave para entender el cambio que hemos hecho en la guía es simplemente eso, darnos cuenta de que estas son cosas que ya veníamos haciendo y que ahora simplemente nos permite sentar una mejor base para poder seguir creciendo en la disciplina de gestión de proyectos. ¿Sí? Ya como comentarios adicionales, la guía del PMBOK, que es el complemento del estándar, ahí había una pregunta en el Facebook que preguntaba si se iba a seguir llamando la guía del PMBOK, y sí, así se va a llamar, PMBOK Guide 7 Edition, con la diferencia de que esta es una guía más chica que la anterior. El estándar tiene 28 páginas y la guía tiene 130 páginas. Aproximadamente, porque con temas de realización de los principios, en métodos y artefactos, donde van a estar, por ejemplo, los grupos de procesos, estará ahí la descripción del WS, estarán ahí los métodos de estimación, todas las herramientas que ahorita teníamos en el PMBOK, la mayoría están incluidas en esa sección. De modo que no es que cambiemos la forma de gestionar proyectos, lo que tenemos que cambiar es la forma de pensar en la gestión de proyectos. Y de esa forma desaparecer el mito de que una cosa es gestión tradicional y otra cosa es gestión ágil. Simplemente es gestión de proyectos. Entonces, los dominios que va a definirse la guía y los principios están completamente alineados. Los dominios nos van a permitir implementar de alguna manera los principios, pero la base de todo siguen siendo los principios de la gestión del proyecto. Sigue siendo actuando. Y si tengo que resumir los principios, diría que simplemente es realizar todo lo que necesitemos para generar valor teniendo en cuenta el factor técnico y el factor humano. Porque para mí eso siempre ha sido gestión de proyectos. Y cuando revisé el estándar, siento que eso es a lo que se había llegado. Y para mí fue un orgullo participar en ese proyecto y ver que algunas de las contribuciones efectivamente fueron tomadas como parte de los cambios que se iban a incluir en la guía del PMBOK. Y yo sé que esto puede parecer un poco
complicado de implementar o de entender cuando estamos acostumbrados a llevar un enfoque bastante predictivo, pero la verdad es que no es tan complicado. No es tan complicado si pensamos que nuestra función principal como jefe de proyecto es generar valor, es satisfacer una necesidad, pero que en esa línea, por supuesto, tenemos que tener en cuenta las variables de desempeño del proyecto para garantizar que realmente apuntemos tanto a eficacia como a eficiencia. Y un elemento adicional para ir cerrando con esto es que la guía y cómo implementar estos principios, cómo van a ser estas herramientas, información adicional no va a estar incluida en la guía, porque va a estar incluida en esta nueva herramienta, en esta nueva plataforma de PMI que se llama el Standard Plus. Dentro de esta plataforma se van a incluir artículos, elementos, guías, etcétera, que ayuden a implementar los estándares de PMI. La plataforma, de hecho, es pública. Ahorita ya está disponible, pero no lanzada, porque todavía está en etapa de pruebas, hasta donde entiendo. Pero pueden entrar a la dirección y pueden ver lo que hay hasta el momento. Bien, entonces, eso es básicamente lo que les quería comentar. Si hay algunas preguntas adicionales, con gusto podemos pasar a responderlas.